Buenos días. Vamos a iniciar. Pasen, por favor. Acompáñenme al Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 3. Hace 2 años analizamos este evento. Vamos a analizarlo otra vez con nuevos ojos, los mismos pero renovados. Considerar la información de la relevancia de este evento a la luz de lo que Juan ya nos ha mostrado, porque está reafirmando algo que ya vimos, un tema anterior. Es un caso práctico que Juan escribe, donde se reafirma lo que vimos en los primeros capítulos de Juan. El tema se llama En memoria de ella. Juan no registra esas palabras de Jesús, pero Mateo y Marcos sí. Y Mateo y Marcos hacen referencia a este evento en particular, y Jesús pide que siempre se haga memoria de ella, y lo extraño es que Juan no lo registra. Juan no registra esas palabras, pero los otros 3 evangelios muestran eventos similares, pero solo 2 de ellos registran literalmente las palabras de Jesús en cuanto a su voluntad o la intención de Jesús de que se recuerde esto. Así que leamos Juan 12:3, nueva versión internacional. Dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En esta ocasión no me voy a enfocar tanto en el hecho de lo que esta mujer hace, sino el énfasis en lo que se debe de recordar, porque esta mujer, que ahorita todavía no sabemos quién es, o sea, sí lo sabemos, pero todavía no lo sabemos en el estudio, en lo que estamos avanzando. Esta mujer tiene un comportamiento que tiene que ser o puede ser guía para muchos de nosotros hoy en día. La forma en la que se reacciona tiene que ver con la oración, tiene que ver con la intercesión. Ya ven que hemos estado hablando de eso y ha habido preguntas muy relacionadas a eso. En el caso de esta mujer, creo yo que encontramos aplicación muy útil para saber cómo resolver las situaciones que nos enfrentamos. Los 4 evangelios narran hechos similares, pero no todos están hablando del mismo hecho. De hecho, Mateo y Juan tienen ahí unos asuntos que no podemos ignorar sobre el día en el que ocurrió este evento, porque parece que hay una diferencia entre los días en los que sucede este evento. Así que quisiera que analizáramos los 4 evangelios, la parte donde se menciona, para poder determinar qué vamos a aprender en cuanto a lo que esta mujer hizo y por qué Jesús quiere que se señale. Entonces, vamos a Mateo 26, 6 al 13. Dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dar a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Entonces, aquí hay ciertas cosas interesantes, porque dice Mateo que lo derramó sobre la cabeza, ¿verdad? En el versículo 7. Pero Jesús dice que lo derramó sobre su cuerpo. Entonces, ¿fue en la cabeza o fue en el cuerpo? Yo puedo imaginarme a la mujer derramando perfume en la cabeza, pero en su cuerpo, ¿cómo le hizo? Sobre todo en aquellos tiempos donde no es bien visto que un hombre, si no era bien visto que un hombre y una mujer platicaran a solas, ¿cómo se vería el hecho de que una mujer quiera ponerle perfume al cuerpo de Jesús?
Sería medio bizarro, extraño. Pero ciertos datos, está en casa de Simón el leproso. El frasco es de alabastro y tiene perfume caro. Los discípulos se enojan, los discípulos molestan a la mujer y Jesús dice que lo que esta mujer hizo es para prepararlo para el día de su sepultura. Ahora vamos a Mateo 26, versículo 2, porque nos parece ser que nos da una referencia temporal. Dice, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Siguiente pasaje, el 3. Dice, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Síguele hasta el 6, por favor. Y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, pausa. Faltaban 2 días para la Pascua, ¿verdad? Jesús dijo, faltan 2 días para la Pascua. Y luego nos dice Mateo, y estando Jesús en Betania, sucedió este evento. Nos da una referencia, faltaban 2 días para la Pascua, ¿ok? Ahora vamos a leer Marcos 14, 3 al 11. Dice, en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Hasta ahí. Luego nos dice que Judas Iscariote dice aquí unos pasajes que no están en la versión impresa, pero si tú le buscas en internet van a aparecer, y está raro porque son pasajes de otro capítulo. Eso es un error, ¿verdad? No tiene una relación. Pero aquí Jesús también dice que lo está preparando para su sepultura. Marcos nos dice que estaba en casa de Simón el leproso, ¿verdad? Nos da más información sobre el perfume. Nos dice que estaba en un frasco de alabastro, pero Mateo dijo que era un perfume caro. Marcos nos dice que era un perfume de nardo puro, muy caro. Así que ya nos dio un poco más de información. Fue derramado sobre la cabeza de Jesús. Algunos se enojaron y molestan a la mujer. Tanto Mateo como Marcos registran que la molestaron. ¿Cómo la molestaron? Pues le han de haber dicho, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo tiras? Se lo dicen directamente a ella y la regañan por haber hecho eso. Y Jesús impide que la sigan regañando. Entonces, Marcos y Mateo nos dicen prácticamente lo mismo, aunque uno nos aporta un poco más de información. Luego vamos a Lucas 7, 36 al 50. Dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume.
Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Así que esta mujer o este relato nos da más información o nos da información distinta de lo que Mateo y Marcos registraron. Porque aquí se especifica claramente que era una mujer pecadora. Ahora, todas las mujeres son pecadoras, ¿verdad? ¿A qué se refiere en particular? Cuando esta mujer toca los pies de Jesús, el fariseo, que no permitiría bajo ninguna circunstancia que algo inmundo lo toque, dice: si Jesús fuese profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Así que parece indicar que los pecados de esta mujer no eran comunes y corrientes, sino que se asocia con el adulterio o la prostitución. Pero si Jesús dijo, como registran Mateo y Marcos, siempre que se predique el Evangelio se va a hacer memoria de esta mujer, y esta mujer era una pecadora, que en ese momento se le perdonan los pecados, cosa que Mateo y Marcos no dijo. Mateo y Marcos dicen que Jesús defendió a la mujer porque los discípulos la molestaban, o algunos que estaban ahí la molestaban. Lucas dice, no dice que nadie la molestaba, ¿verdad? Le perdona sus pecados y le da una lección al maestro fariseo. Tenemos, al parecer, dos eventos distintos, o nos están dando información de un mismo evento. Y por último, vamos a Juan 12, del 1 al 7. Dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Este se parece más a lo que Mateo y Marcos registra, pero nos da más información porque tiene que ver Lázaro, tiene que ver Marta. Nos habla del frasco de alabastro y nos habla del perfume muy caro, pero aquí también nos dice que era de nardo puro. Y en lugar de decir que los discípulos la molestaban, Juan dice que solo Judas la molestaba. Y explica por qué. Porque Judas, teniendo la bolsa en la mano, de ahí agarraba dinero. Sabemos que luego Judas traiciona a Jesús pidiendo dinero a cambio. Así que el hábito de querer prosperar en medio del ministerio de Jesús no es reciente, ¿verdad? Ya Judas había echado el ojo de que por medio de Jesús podía prosperar, ¿verdad? Porque agarraba del dinero que la gente donaba. ¿Te has preguntado cómo Jesús sostuvo su ministerio? Bueno, hay registros donde dice que mujeres piadosas los ayudaban. O sea que le daban dinero a Jesús también, y ese dinero lo guardaba Judas. Así que según Juan, el único que recrimina a la mujer, el único que la regaña es Judas, porque le afectaba directamente. Pero si la Biblia es inspirada por Dios, ¿a cuál de los 4 inspiró Dios? ¿O a los 4? Porque no nos contaron exactamente la misma historia, ¿verdad? Así que Dios dictó palabra por palabra lo que se había de escribir, ¿o no? ¿Qué opinas? La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ok. Entonces estaba Mateo poniéndole atención a Dios, y Dios le dijo: vas a escribir así. En el día
vas a decir que Jesús dijo que faltaban 2 días para la Pascua. Vas a decir que fue a Betania. Y vas a decir así, puntos muy específicos que Mateo simplemente se dedicó a escribir. Y luego, no sé si te diste cuenta que en Juan, versículo 12:1, dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Entonces, según Juan, fueron 6 días antes de la Pascua. Según Mateo, 2 días antes de la Pascua. Según Lucas, la mujer era una pecadora. ¿Estamos hablando del mismo evento y de la misma mujer o no? Y si Dios los inspiró, ¿por qué a cada uno le dijo cosas distintas? ¿Qué opinas? Si la Escritura es inspirada por Dios, significa que cada palabra que está ahí, no la que estamos leyendo nosotros, el original, cada palabra que está ahí, ¿Dios se la dictó? ¿Sí o no? Si le dices que sí, entonces Dios le dijo a uno, en el segundo, faltaban 2 días para la Pascua, e intencionalmente le dijo a Juan: no 2, 6. ¿Está jugando Dios o qué? ¿Sí entiendes el problema? Si Dios los inspiró a los 4, ¿por qué no escribieron lo mismo? Ahora, no hemos llegado a la parte donde dice que la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero les había hablado que el griego la palabra inspirada es exhalar, proviene de Dios. Pero, ¿cómo puedes defender tú ante un ateo que te dice: ahí está, tienes 4 versiones, no te dicen exactamente lo mismo, algunos omiten cosas, otros le agregan? ¿Cuál de los 4 lo inspiró Dios, o Dios inspiró los 4? Si le dices Dios inspiró a los 4, entonces ¿por qué no escribieron lo mismo? Bueno, esta mosca no me deja. ¿Por qué no escribieron lo mismo si Dios les inspiró? El mismo Dios inspiró a los 4. ¿Por qué no escribieron lo mismo? ¿En qué consiste la inspiración entonces? Todos creemos aquí todos creen que la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Sí, levanta tu mano con orgullo. Bueno, entonces explícame qué pasó. Ya que todos dicen que sí, explíquenme qué está pasando aquí. Más adelante hacemos la pregunta directa para que se grabe. Ahorita el ejercicio es, si tú dices: yo tengo una buena respuesta, está bien, pero el que no la tiene, pregúntatelo. Porque si la Escritura es inspirada por Dios, tenemos aquí una situación. ¿Qué fue lo que Dios inspiró? ¿Cada palabra? ¿O cómo está esa inspiración? Porque cada escritor o cada autor tiene un estilo diferente, usa palabras diferentes. ¿Se acuerdan que en cada evangelio veíamos que unos eran más sofisticados que otros hacían más referencia histórica que otros? Vemos la personalidad de cada uno de los autores plasmada. Sin embargo, decimos que Dios los inspiró. Entonces, la inspiración que Dios les dio no fue un dictado palabra por palabra, sino por medio de su experiencia, su perspectiva y su estilo. Dios le ha indicado qué historias escribir, desde la perspectiva o desde la información que Él tiene, pero no palabra por palabra. ¿Por qué? Imagínate. Tienes los 4 evangelios y dicen exactamente lo mismo. ¿Para qué quieres 4? Ahora, ¿por qué Dios se le ocurre ¿por qué Dios no dijo: no? Vamos a hacerle como en el Viejo Testamento, este es el libro. Y es más, ya lo escribí, tengan. Como en el primer caso de las tablas de Moisés, ¿verdad? Que Moisés no las escribió, sino que Dios ya se las dio escritas. Si Dios tenía la intención de que nosotros estemos leyendo este libro, ¿por qué no hizo uno donde diga todo? ¿Por qué Dios en su mente permite que haya 4 evangelios? ¿Que no sabía que los ateos de ahora nos iban a tirar carro porque hay 4?
¿De qué se trata? ¿Se acuerdan cuando vimos las leyes de la ciencia forense? ¿Cómo le haces tú para determinar que un suceso realmente sucedió? Necesitas testigos. Es algo que ya pasó. Ok, ya sucedió. Necesito testigos. ¿Qué pasa si hay un solo testigo? ¿Le creo todo lo que diga? Imagínate, hay un asesinato. Mataron a Jesús. Tienes un solo testigo. ¿Qué tan creíble es ese testigo? ¿Qué tal si tienes 4? Desde perspectivas diferentes. ¿No lo hace más sustentable? ¿Qué preferías tener? Decirle al ateo, este es el libro que escribió Juan y es el único. ¿Y qué tal si Juan te quiso decir mentiras? No, yo no creo que Juan haya hecho eso. No puedes salir de ahí. Luis, ¿no crees lo que dice Juan? Lee Mateo. No, tampoco. Lucas, Marcos, y luego lee Pablo cómo cita los evangelios. Ahí está el asunto, que vemos la Biblia y el Nuevo Testamento como un libro y no es un libro. Es un conjunto de libros y cartas que proveen la evidencia clara, palpable, histórica de lo que sucedió. Así que entiendes por qué Dios no hizo un solo libro. Al contrario, provee las herramientas. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo los guía sobre lo que deben de escribir, pero la personalidad, el estilo de cada autor está plasmado y es lo que Dios usa para darnos el mensaje. Por eso es que sí están inspirados los 4, pero es nuestra tarea ir un poco más adentro para determinar cómo construimos un solo evento de las distintas perspectivas. Y es propio de los seres humanos que si un testigo está parado en un lugar y ve cómo sucede un robo, te va a describir lo que él vio. Pero si tienes a otro que estuvo junto al cajero que fue robado, te va a escribir el mismo evento pero con más información y distinta perspectiva. ¿Los dos están mintiendo? No. Los dos vieron lo mismo pero desde posiciones distintas. Y si lo que narran concuerda, es mucho más contundente que si tuviéramos una sola persona que vio todo. Así que no te agüites de que pensando que ¿por qué 4, Dios? No, gracias a Dios permitió que hubiese toda esta multitud de evidencia, porque es mucho más sencillo explicar y comprobar que son registros que pueden ser validados por cualquier persona, sea creyente o no, bajo los principios que incluso la sociedad actual juzga eventos pasados. Entonces, yo creo que hay 3 casos, Mateo, Marcos y Juan nos hablan muy similar, y Lucas tira pa'l monte. Lucas está hablando de un asunto completamente diferente, ¿verdad? Pero, si Jesús quiere que se haga memoria de este suceso, necesitamos encontrar exactamente a qué se refiere. ¿Está hablando de una pecadora que se arrepintió y se le perdonaron los pecados? ¿O está hablando de otra mujer? Si es la pecadora, ¿cuál es el evento importante que Dios quiere que recuerdes? Pensarías, bueno, quizás como un pecador puede arrepentirse y aunque no pidió perdón, Dios la perdonó. Pero si no es esa mujer, entonces es otra cosa completamente diferente la que Jesús quiere que se recuerde. Por eso, cuando Jesús dice que esto se va a mencionar en memoria de ella, necesitamos profundizar para saber exactamente qué y determinar si sabemos por qué. Entonces, cosas que yo veo es que Juan también habla sobre esta escena, aunque lo ubican también en Betania, los días son distintos, ¿verdad? 6 días contra 2 días. ¿Es el mismo evento o no? Juan dice que le puso el perfume, ¿dónde? ¿Pusieron atención? En los pies. Mateo, ¿dónde dijo que le pusieron el perfume? En la cabeza. Y en el cuerpo. Marcos dijo que nomás en la cabeza. Lucas dice que en los pies. Tenemos 2 contra 2. Así que por mayoría de votos no vamos a poder resolverlo.
Pero si Mateo y Juan son el mismo evento, le puso en la cabeza o en los pies. Y si le puso en la cabeza, en algún momento llegó a los pies. Juan no registra que se lo pusiera en la cabeza. Mateo no registra que se lo pusiera en los pies. ¿Por qué? Ahí es donde el estilo de cada uno y lo que está tratando de, en lo que se está enfocando, tiene mucho que ver con los detalles que relata. Entonces, tratemos de ir un poco más adentro para ver las posibles causas. Ya vimos que o es una pecadora o no es pecadora, ¿verdad? Pero también nos falta ver que en lo que sí tienen en común es que era un perfume caro. Y yo he escuchado, lamentablemente, que cuando ciertos predicadores hablan sobre este evento, dicen: Jesús quiere que recuerdes que a esta mujer no le importó lo caro de su perfume y lo puso a los pies de Dios, así que tú haz lo mismo. ¿Es una posibilidad que Jesús esté haciendo énfasis en eso? Es una posibilidad hasta ahorita, pensar que Jesús quiere que se acuerden que a ella no le importó que estaba bien caro el perfume y que lo puso a los pies de Jesús. Si eso es lo que Jesús quiere que recuerdes, pues entonces eso es lo que debieras imitar, ¿verdad? Decir: tengo cosas muy caras, pero no me importan, quiebro el frasco y se lo doy a Jesús. ¿Pero por qué era importante? Bueno, el nardo es una planta que crece en el Himalaya, eso lo puedes encontrar en internet. 3.300 y 5.100 metros de altura, muy arriba. ¿Quién se anima a ir al Himalaya tan alto para agarrar el nardo? No creo que haya salido barato pagarle a alguien para que arriesgue su vida a ir a traerlo. Aparte, ¿qué tan lejos están los Himalayas de donde está Jesús? Como para que ese perfume, cuyas plantas vienen de allá, haya llegado hasta ese lugar geográficamente. ¿Cuánto costaría? No había eso de que te lo mando por paquetería. ¿Cuánto se tardaba en llegar un frasco de nardo puro desde el Himalaya hasta donde está Jesús, y cuánto te cobraría? Ahora, ¿qué clase de mujer es esta que tiene ese dinero para comprar ese perfume? Dice que este vegetal vino a ser muy pronto un artículo de comercio, por cuanto los hindús lo usaban en medicina y perfumería desde la más remota antigüedad. Lo lejano del origen del nardo justificaba su elevado precio. Dice también otro registro: era extraordinariamente caro porque para obtener 1 litro de esencia del nardo era necesario prensar más de 100 kilos. Imagínate, andas allá en el Himalaya, bien arriba. ¿Cómo le haces para juntar 100 kilos? No es un solo viaje. ¿Cuántos viajes tendrías que estar haciendo hasta? Dices: ya tengo 100 kilos para obtener 1 litro. Durante el Renacimiento era una flor prohibida a las mujeres jóvenes porque se creía que su aroma embriagaba y adolecía las voluntades. O sea, una mujer decente no podía usarlo, porque era tan cautivante el aroma que provocaba a los hombres. ¿Qué clase de mujer tiene un frasco entero de eso? Pero nota que te estoy diciendo que en el Renacimiento, siglos después, estoy hablando que en los tiempos de Jesús eso no era el punto, pero era un perfume demasiado llamativo y demasiado caro. No cualquier mujer tenía eso. La perfumería moderna lo considera uno de los perfumes más exquisitos y lujosos. O sea, hoy en día ese perfume sigue siendo muy importante. Ahora, el frasco de alabastro. ¿Me pones la imagen, por favor? Dice que el alabastro era una piedra parecida al mármol, traslúcido, generalmente de color blanquecino. Bueno, por la luz que tenemos aquí no se alcanza a ver, pero ahí más o menos te das una idea de un frasco de alabastro. Se menciona el frasco de alabastro. Dos evangelios nos dicen que era de nardo y el otro nos dice que nada más era caro. El precio de este frasco de alabastro con nardo adentro se consideraba, por lo que dijo Judas, esto se pudo haber vendido por 300 denarios. Nosotros podemos, el denario es el salario de un jornalero, el salario de un día. ¿Cuánto está el salario mínimo acá nosotros?
64.76. ¿Podemos saber una idea de cuánto costaba? Sí. Multiplicas el salario mínimo por 300 y te da 19.428 pesos. Que la señora o la mujer esta se lo aventó a Jesús. ¿Quién dice, ahí tengo 20,000 pesos y los voy, quiebro el frasco y derramo todo sobre Jesús? Ahora, también me pongo a pensar, ¿qué habrán pensado todos cuando Jesús sale de esa casa? Yo pensaría, huele a mujer, ¿no? Ahora, no se especifica que sea propio solamente de las mujeres, pero por lo que se ve en el Renacimiento, estaba prohibido que las mujeres lo usaran por el tipo de aroma que despedía. Entonces, si tú fueras Jesús y vienen y te lo echan encima, ¿estarías feliz? ¿O estarías preocupado por cómo vas a dar explicaciones cuando salgas de ahí? Así que fue algo que Jesús había dicho, sí, aquí échamelo todo, o era una situación extraña realmente lo que está sucediendo. Pero Jesús quiere que se recuerde. Entonces, echa 20,000 pesos ahí. Probablemente Jesús haber dicho, ya ves, no, esos 20,000 pesos no te deben importar, siempre y cuando lo hagas para Jesús, como lamentablemente muchos enseñan. Definitivamente yo creo que eso no proviene del texto bíblico. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Pero de entrada yo descarto directamente por la información bíblica que Jesús no está haciendo énfasis en el dinero invertido en Jesús. Sería una contradicción a muchas de sus enseñanzas. Pero entonces, ¿quién era esta mujer? Ya dijimos que si era una mujer pecadora, el hecho de recordar lo que esta mujer hizo, el contexto es sobre pecado y perdón. Pero si no era una mujer pecadora, el contexto es otro. Muchos aseguran que esta era María Magdalena, aunque nunca se nos dice qué María es, ¿verdad? La pecadora no nos dice que, ni siquiera nos dice su nombre, era una mujer pecadora. Entonces, lo que podemos saber por los otros evangelios es que se llama María. Vamos a Mateo 27, 55 y 56. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, culturalmente no existían los apellidos, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos 2 apellidos. Rastreas al padre y a la madre. Imagínate sin apellidos. Tienes aquí que Mateo está diciendo que había ahí 2 Marías. ¿Cómo le hace para distinguir una María de la otra? María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Magdalena no es apellido, ¿verdad? Es que viene de Magdala. Si María fuera de San Nicolás, dirían María la Nicolaita o María de San Nicolás. Entonces está María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José. ¿Por qué no dice de qué pueblo viene? Bueno, porque según el lector todos saben quién es Jacobo y quién es José. Así que para saber qué María habla, pues es a través de sus hijos. Gracias a Dios tenemos los apellidos ahora, ¿verdad? Puede ser María Reyes y María Infante, no sé. Pero en aquel entonces no. Entonces, ¿cuál María es? Porque dice que una mujer llamada María nos vuelve a dejar en problemas porque exactamente no nos está diciendo qué María es. Otro ejemplo, Juan 19:25. Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, María, la esposa de Cleofas, no es la madre de José y de Jacobo. Entonces ya tenemos 3 Marías, que mínimo sabemos que ahí andaban con Jesús. Cuando hablamos de identificar a esta mujer y quieres pensar que pudiera ser María Magdalena, leamos Lucas 8:2, dice, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, y sigue narrando. Pero, ¿esta mujer era pecadora? Pues si tenía 7 demonios adentro, no era como cualquier otra mujer, ¿verdad? Realmente esta mujer tendría que sobresalir en sus pecados o en su comportamiento, porque salieron de ella 7 demonios.
Algunos piensan que esta mujer, María Magdalena, es la que narra Juan 8. Leamos Juan 8, 3 al 11. ¿Por qué estoy indagando a esta mujer? Porque si Jesús dijo que recordáramos en memoria de ella, necesitamos saber si es esto en particular lo que debemos recordar. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Sabemos esa historia, ¿verdad? Sabemos que, a fin de cuentas, vamos al versículo 10, dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. La perdonó en ese momento, ¿verdad? Pero según Lucas, la mujer que derramó el perfume fue perdonada en ese momento. O sea que, si María Magdalena es esta, recayó en el pecado y por eso fue con Jesús, no, ahí ya me empieza a meter problemas. Esta mujer quedó perdonada ahí y la otra fue perdonada en ese momento en el que derramó el perfume. Así que no creo que haya forma de identificar a María Magdalena con la María que Jesús quiere que todos recordemos. Y luego se meten los conspiradores, ¿cómo se llaman? Los que creen en las conspiraciones, que María Magdalena estaba casada con Jesús y tuvieron hijos y desde ahí se veía la preferencia y por dijo, quiero que todos se acuerden de María Magdalena. No hay nada bíblico de eso. Quien se la cree ese tipo de cosas también creen los extraterrestres que se llevan a vacas y a individuos. Fíjate, viajan galaxias y galaxias según la teoría, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Se llevan una vaca. Vienen desde tan lejos para llevarse una vaca. Tengo mis dudas al respecto. Entonces, yo creo que por la información bíblica es casi imposible tratar de asignar a María Magdalena a este suceso, ¿ok? Y vayamos entonces a Juan 11, del 1 al 3. Del 1 al 2, para empezar, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Así que ahí está la respuesta directa, ¿verdad? Era María, ¿qué? María la de Betania, o María, hermana de Lázaro. No puede ser María Magdalena, ¿verdad que no? Porque ahí dice directamente que era María, la de Betania, la que ungió los pies. Eso es interesante porque nuestros amigos católicos, por una declaración del Papa, el Papa Gregorio, en el año 591, en uno de sus sermones dijo, ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual José llama María de Betania, nosotros creemos que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados según Marcos. ¿De dónde se sacó esa idea? Pero, como nuestros amigos católicos no son solo escritura, o sea, ellos no se basan solamente en la Biblia, sino en la Biblia, más la tradición, más las declaraciones papales. Entonces, tienes lo que la Biblia dice, tienes lo que el Papa dijo. Si tú eres católico, no nada más puedes hacer lo que la Biblia dice, también tienes que tomar lo que el Papa haya dicho, más la tradición. Los mormones tienen la Biblia y además el libro del Mormón. Ellos no son solo escritura, es la escritura más lo que sus profetas le dijeron por medio de un ángel. Aunque la Biblia dice que si un ángel te trae un evangelio diferente sea anatema, pero en el caso de ellos dicen sí, pero este ángel no. Bueno, que sean felices en lo que ellos hacen. Los testigos de Jehová, ¿son solo escritura? Tampoco. Aunque van y vienen, el atalaya en tiempo dijeron, esta también es inspirada por Dios. Y luego les cacharon errores graves y dijeron, ya no. Pasaron los años y dijeron, sí. Les cacharon errores, ya no. Y si tú lees la historia de ellos, así han estado. Sí, no, creo que actualmente es no. Pero quién sabe si la vayan a cambiar. Así que no son solo escritura. Pero nosotros, que decimos solo escritura, es imposible que asociemos que María, de la que salieron 7 demonios y todo eso, María Magdalena haya sido la mujer que Jesús dijo
que se recuerde lo que esta mujer hizo, porque Juan dice que es la María de Betania. Si es de Betania, ¿cómo va a ser María Magdalena? Entonces, ya que identificamos claramente quién es la mujer, ahora sí, enfoquémonos en lo que esta mujer hizo para entender qué es lo que Jesús quiere que se recuerde. Leamos 11 del 1 al 3, pero en la traducción lenguaje actual. Dice: Lázaro y sus hermanas Marta y María, vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Aquí es la parte interesante, porque Juan nos da este tip. Nos va a hablar de cómo se murió Lázaro, ¿verdad? Y cómo resucitó. Pero nos dice que ahí estaba María, la que derramó el perfume, aquella que Jesús quiere que recuerden siempre que se hable del Evangelio. Así que Juan nos está empezando a dar ciertos datos, información de esta mujer y de lo que se debe recordar para que entendamos la relevancia de lo que hizo María con Jesús. Dice que le mandan un mensaje, ¿verdad? Según la traducción en lenguaje actual dice: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Versión 60, versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y cuando una persona que es gay o lesbiana o apoya el movimiento gay lee este versículo 3 en la versión 60, se pone feliz. Porque ¿qué dice ahí? Según ellos, que Jesús y Lázaro eran pareja gay. ¿Por qué? Porque ahí dice: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Dicen, ¿ya ves? Jesús amaba a un hombre, por eso nunca se casó. ¿Qué opinas? Por eso te dije que primero le leías en la traducción lenguaje actual, porque es: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Nueva versión internacional dice: Señor, tu amigo querido está enfermo. Pero ¿por qué le quitaron la palabra amor? ¿Por qué no dice al que amas? Bueno, la palabra amas es el griego fileo o fileo, que se traduce como amor filial. O sea, de ahí viene la palabra griega, ¿verdad? Amor filial, amor entre amigos. Entonces, cuando dice la versión 60 que Señor, Lázaro, al que amas, en nuestro idioma, ¿a quién le dice que le amas? ¿Qué pasa si tú estás con tus amigos y a uno le dices: hey, te amo? ¿Cómo quedas? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Entiendes por qué la nueva versión internacional y la traducción lenguaje actual no usan la palabra al que amas, sino que la ponen de una forma que la puedas entender? Así que tengo malas noticias para los gays que están buscando evidencia en la Biblia. Mínimo este pasaje, de hecho ninguno, hace mucho no he tocado ese tema, ¿verdad? Pero ningún pasaje de los que la comunidad gay usan para justificar, ninguno en la raíz tiene que ver con el amor eros entre dos hombres. Ni David, ni Jesús, ni Jonatán, ni nada de esos. Entonces, las hermanas dicen: tu querido amigo está enfermo. ¿Para qué le avisan? ¿Le están pidiendo ayuda? Literalmente no. Es: oye, mándale un mensaje a Jesús. Fíjate, esta actitud es muy interesante. Lázaro está muy enfermo, ok. Ellas saben que Jesús lo puede sanar, pero Jesús anda como a 4 días de distancia. Entonces, desde que ellas dicen: busquen a Jesús y díganle que su querido amigo Lázaro está enfermo, salen, se tardan 4 días en llegar a donde está Jesús. ¿Y qué le dicen? Venimos a decirte, qué bueno que te encontramos. 4 días venimos caminando. Te mandan decir esto: tu querido amigo está enfermo. ¿Y? Si te mandaran ese mensaje, ¿qué dirías? ¿Y ya le dieron su medicina? Si fueran más coloquiales y que me echo una maroma o que... ¿Le están pidiendo algo? Sí. Literalmente, no. Le están haciendo notar: Jesús,
tú tienes un amigo muy querido que está muy enfermo. Digo, yo nomás te lo digo. Tú haz lo que tú consideres. Esa actitud es muy interesante porque las dos hermanas están angustiadas. Y no le están diciendo, Jesús, como somos tus discípulos y tú nos has prometido que sanarías nuestras enfermedades, te pedimos que sanes a Lázaro. No está diciendo eso. Lo están enterando. Está muy enfermo, tu querido amigo. Punto, ¿verdad? Si le están pidiendo que fuera a sanar a Lázaro, yo creo que entre letras, sí, aunque no lo dicen directamente. Fíjate cómo tienen la intención, que más adelante nos revelan directamente, que sí querían que fuera a sanarlo, pero la forma en la que lo piden no se parece a cómo los cristianos piden cosas hoy en día, ¿verdad que no? Versículo 4, Nueva Versión Internacional. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Ese mensaje fue de regreso con las hermanas o no? ¿Qué opinas? Imagínate, tú eres el mensajero. Te dicen, ve y dile a Jesús esto, pero córrele. Y llegas con Jesús. Jesús, tu querido amigo está enfermo. Fin del mensaje. Y luego Jesús dice eso. ¿Pero a quién se lo dijo? Los mensajeros se fueron ya te dije Jesús, ya, ahí nos vemos. O le dijeron, ¿quieres que le diga algo de regreso? Si tú fueras el mensajero, ¿le dirías a Jesús, les mando una respuesta? O nomás le dices, ya cumplí, ya me voy. 4 días otra vez para allá. Fíjate, no lo dice textualmente qué es lo que sucedió. Pero vamos a tratar de ir un poco más atrás. Lucas 10, 38 al 42. Dice, mientras iba camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Estoy hablando que antes, la forma en que Jesús conoció a María, a Marta y a Lázaro. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces, ¿cómo fue que Jesús conoció a Marta y a María? Entrando a una aldea, lo hospedaron en su casa. Ahora, ¿cuál sería la posición económica de estas mujeres? María, Marta y Lázaro, como para pedirle a Jesús y sus discípulos que se queden en la casa. Ahora, cuando los invitas, ¿tú crees que le dijeron, podemos hacer una cooperacha para la cena? No, según la costumbre de aquel tiempo, tu invitado lo atiendes como rey. ¿Qué tanta solvencia tenían como para decir, Jesús y sus discípulos, quédese en la casa? ¿Y qué tan grande estaba la casa? ¿Por qué lo pregunto? Porque esta mujer tiene un frasco de nardo puro. ¿Tú crees que eran pobres? Definitivamente no. Así que tenían dinero como para decir, vengan, quédense aquí. Y darles de comer a todos. Ahora, vienen viajando de bien lejos, ¿traían hambre? ¿Comían como qué? No iba a decir un ejemplo, mejor no lo digo. Imagínate, siéntense a comer y vienen viajando y vienen bien cansados. Y sabemos que se malpasaban, ¿verdad? A veces no comían. Tienen un momento de paz, se sientan a comer. ¿Le entraban bien o no? No era cualquier cosa decir que Jesús y sus discípulos se queden en la casa. No. Tenías que tener dinero. Entonces, María es la que a los pies de Jesús se dedicaba a escuchar la enseñanza
mientras la otra, Marta, anda afanada recogiendo la mesa y un montón de cosas. Entonces, en aquellos tiempos, ¿se acuerdan cuando analizamos la mujer que le preguntaba a Jesús en el pozo? Era la mujer samaritana, gracias. Que los discípulos le dicen, se sorprendieron cuando lo vieron hablando con una mujer. Bueno, era mal visto que un hombre y una mujer hablaran. Y según la hemos visto, ¿se acuerdan cuando analizamos el caso de los niños? Cuando Jesús dice que quien sea un niño como este, el trasfondo o cuáles los hechos históricos que tenemos de cómo trataban a los niños, solo los niños varones eran instruidos en la palabra de Dios y las mujeres no. Así que Jesús es distinto a los líderes de aquel tiempo y se pone a invertirle tiempo a enseñarle a una mujer sobre las cosas de Dios. Así que María, la cual Jesús quiere que todos recuerden, ya vamos entendiendo qué clase de mujer es, ¿verdad? Entonces, viven bien, seguramente, y ella sabe valorar la enseñanza de Jesús. Si amaba a Lázaro, eran muy amigos, su amigo querido, ¿tú crees que esa fue la única vez que convivió con ellas? ¿O hubo una amistad que se desarrolló con el tiempo? Si un amigo muy querido tuyo se enferma y tú estás en otro lugar y te avisan que está enfermo, ¿qué haces? ¿Qué esperarías de Jesús, que ama a todos, cuando le dicen, tu querido amigo Hernán está enfermo? ¿Qué esperaría yo de Jesús? Oye, tú me puedes sanar, somos amigos. ¿No podría serle mínimo como al siervo del centurión? De que diga, no te preocupes, ya sanó. O sea, por mail, ¿verdad? ¿No pudo haber Jesús dicho eso, que sane? ¿Era un impedimento la distancia? No. Si realmente, fíjate, aquí quiero que te lo cuestiones con honestidad. Si tú fueras María y ves que Lázaro está muy mal, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo reacciona Jesús? Ya vimos que dice, no se va a morir, pero se murió. ¿Se equivocó Jesús o no? Leamos otra vez el versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. O sea que Jesús dice, sí, pero no se va a quedar muerto o no se va a morir. ¿Qué es lo que dice aquí? No terminará en muerte. ¿Qué significa eso? ¿Que se va a morir o que no se va a morir? Dice, no terminará en muerte, pero se murió. ¿Se equivocó o es la traducción? Traducción lenguaje actual, esta enfermedad no terminará en muerte. Versión 60, esta enfermedad no es para muerte, pero se murió. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La palabra terminará es pros, moverse hacia una meta o destino. La palabra muerte usada aquí es tánatos. Quien ve los cómics y lee cómics ya sabe de dónde viene el de los Avengers y todo eso. Bueno, me salí del tema, nada que ver. Tánatos, muerte del cuerpo, separación eterna de Dios. Jesús está diciendo que el destino, la meta de esa enfermedad no es la muerte. ¿Está diciendo que no se va a morir? No. ¿Está diciendo que sí se va a morir? Tampoco. Está diciendo que eso que está pasando tiene una meta. Y la meta no es quedarse muerto, así de simple. ¿Crees que lo pudieron entender ellos? ¿Crees que Jesús no sabe que ellos no entienden? Claro que sabe. ¿Y cómo reacciona Jesús al dolor de sus amigos? Versículos 5 y 6 dice, Jesús amaba a María y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso,
cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Esta es la parte interesante a la hora que queremos entender cómo es Jesús. María y Marta están sufriendo. Lázaro también. ¿Y qué dice Jesús al respecto? No se va a quedar muerto y sigue con su trabajo. ¿Qué esperarías que un Dios de amor haga ante semejante situación? Cuando estás en un problema y llegas, Dios, ayúdame porque está muy difícil la situación. ¿Cómo te imaginas a Jesús ante tu oración? ¿Cómo reacciona? ¿Te oyó o no te oyó? Sí te oyó, ¿verdad? Ok. ¿Y qué habrá dicho Jesús? ¿O qué te imaginas? ¿Cómo reacciona Dios? Porque muchos, como yo, cometí el error de muchos años llegar, Señor, y sentía que Jesús estaba, no, Hernán, échale ganas, yo estoy contigo para fortalecerte, y más ganas me daban de llorar, ¿verdad? Pero imagínate que llegas, yo ya no puedo más, y Jesús está diciendo, de aquí a 2 días no te voy a decir nada. ¿Eso es amor? Si viene tu hijo y llore porque se cayó y tiene aquí, se está muriendo, ayúdame, y dice, no te vas a morir, y te vas. ¿Qué está haciendo Jesús con la situación de ellas 3? No les dijo, vaya y díganles, no se preocupen. No. ¿Cómo está Jesús en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Cómo está Él? A gusto, quitado la pena. ¿Y tú? Desgarrándote. Y luego, como buen cristiano, usas las redes sociales, ¿verdad? Y empiezas a pedir ayuda a todos tus compirris. Échenme la mano, oren. Entonces tienes a muchos, Señor. ¿Y qué está haciendo Dios? Eso es muy importante que lo entiendas. ¿Es Dios malo? No. ¿No te ama? No. Pero cuando Jesús dice la meta, el destino de este evento en particular, no va a ser la muerte. Que pase. Jesús está hablando de en qué va a desembocar, en qué va a terminar. Sabe que les duele y mucho. Ese no es el problema. De hecho, es parte del proceso. Así que cuando nosotros llegamos deshechos, Dios no está. Sí, mi hijo, sí es cierto. ¿No? Pero vamos a ver que Jesús lloró. ¿Por qué lloró entonces? Y dices, Jesús, ¿te pones a llorar aquí? ¿Cuando te valió? Por eso sigamos leyendo, porque no se parece al Jesús que muchos predican, Por eso te digo, hay que ver cómo ve las cosas Jesús, cómo reacciona Jesús ante el dolor de la muerte de un ser querido y cómo Jesús parece ajeno a la situación. Leamos del 7 al 11. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, después de 2 días, ¿verdad? Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Igual, fíjate, ¿lo ves preocupado, angustiado? Nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Con todo lo que eso implica. Imagínate a María y Marta cómo estaban ahí. Y Jesús así lo dice, Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. La palabra duerme es el griego koimao, que se traduce como dormir, dormirse o morir. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo y cuando hablan sobre los que duermen,
hace referencia a los que ya se murieron. Entonces aquí salen otras preguntas muy interesantes. ¿Qué pasó con Lázaro cuando se murió? Se fue a la presencia de Jesús, pero Jesús anda ahí abajo. Se fue a la sala de espera. ¿A qué hora va a llegar Jesús? Se quedó ahí arriba. Y luego de repente va a resucitar y lo regresan. ¿O qué onda con Lázaro? Dicen, te mueres y luego te enjuician, ¿verdad? Bueno, se murió Lázaro y lo juzgaron. ¿Quién lo juzgó? Jesús dijo, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado el Hijo el juicio, sobre todo mortal. Ok, se muere Lázaro y es juzgado, pero Jesús anda acá y todavía no recibe autoridad porque no ha sido crucificado. Entonces, si suponemos que Lázaro fue juzgado, ya lo declararon inocente, ¿verdad? Me imagino. Si lo declararon inocente, imagínate, tú te moriste, dices, ¿dónde estoy? Y se abren los libros, lo que tú quieras, te juzgan y te dicen, pásale, vienes bien contentillo, y luego te resucitan. ¿Te pones feliz o te pones triste? Otra vez dices, ¿cómo otra vez? Pero ya me juzgaron. Ya, ahora sí, yo soy inocente, no importa lo que haga. Y cuando se muere, le van a decir, Lázaro, va de nuez, porque te faltó un cacho. Ahí es donde la idea de que te mueres y te enjuician tiene problemas. Porque entonces, ¿cuántas veces enjuiciaron a Lázaro? Algo pasa con Lázaro que no pudo haber sido juzgado, ¿verdad? Pero ya más adelante hablaremos de eso, pero leamos versículo 12 al 15. Señor, respondieron sus discípulos, si duermes que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Y dime si esto no te suena cruel. Se murió. En ese instante, Marta y María, ¿cómo están? Y luego Jesús dice, y me alegro. Me alegro que no haya estado ahí por causa de ustedes. Pero vamos, ¿cómo que te alegras si están sufriendo miserablemente por la muerte de Lázaro? ¿De dónde proviene la alegría de Jesús? Cuando un ateo lee esto se pone feliz porque dice, ¿ya ves? ¿Qué clase de Dios dice que se alegra de no haber estado ahí para que Lázaro se muera? Versículos 17 al 22. A su llegada se encontraron con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén y como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Pausa. Le dicen, Jesús, ¿te vas a regresar allá? Estuvieron a punto de apedrearte. Si tú lees el capítulo anterior, viene que agarraron piedras para apedrearlo, y Jesús dijo, ¿por cuál de todas las obras que he hecho me apedreas? No te apedreamos por ninguna de tus obras, sino porque tú mismo te haces igual a Dios. Total, no le hicieron nada, ¿verdad? Pasa poquito tiempo y Jesús regresa a donde están todos los que quisieron apedrearlo. ¿Qué clase de judíos querían apedrear a Jesús? Los que consideran que están bien en la ley. Ahora, se enteran de que Lázaro murió y todos los judíos van a consolarlo. Si María era una pecadora, ¿los judíos entrarían en su casa a consolarla? No. Otra información relevante, María, Marta y Lázaro tenían buena reputación entre los judíos. O sea que observaban la ley. Y si tenían dinero, según la cultura de aquel tiempo, quien tiene dinero tiene la bendición de Dios. Así que el hecho de que los judíos, y nos dice Juan, a 3 kilómetros de distancia, se enteran de que Lázaro se murió. Los judíos sí vienen a ver a Lázaro. ¿Y Jesús? Jesús no. ¿Quién se está portando más humano? ¿Quién está mostrando más interés? Fíjate, porque muchos cristianos dicen,
No lo han dicho aquí, porque van a decir, ya me descubrió. ¿Qué onda? ¿Por qué no habías venido a la iglesia? Es que aquí yo no valgo, aquí no hay amor. Me andaba muriendo. ¿Quién fue a verme? ¿Quién? ¿Has escuchado algo así? ¿Alguna vez te has sentido así? Imagínate, vienen los judíos, se murió Lázaro. ¿Y Jesús? No vino, pero le avisaron. Y como quiera no vino. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Cuando llegue alguien enfermo, me siento bien mal. No ha pasado, es hipotético. Me siento bien mal. Ora por mí. Y le digo, no te vas a morir. ¿Qué pensarían de mí? Quiero que veas fríamente el comportamiento de Jesús. Jesús no está mostrando ninguna empatía con el sufrimiento. No está comportándose como cualquier persona con interés se hubiese comportado, ¿verdad que no? Así que cuando tú te acerques a Dios porque sientes que se te está acabando la vida, ¿qué esperas que Dios haga? Dice, versículo 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Fíjate, le duele mucho que su hermano se murió, ¿verdad? Sabe que Jesús tiene el poder, tenía el poder para sanarlo, mas no lo quiso sanar. ¿Y cómo es que habla con Dios? ¿Por qué no dijo, yo no quiero saber nada de ti? No me ayudaste cuando más te necesité, y eso que te mandé llamar. Traducción a los cristianos actuales, oré y no me respondió. ¿Verdad? Y te enojas, te está yendo mal, le pides a Dios ayuda, ¿no te ayudó? Ese Dios no existe. ¿Pero qué dice Marta? Yo sé que si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Su problema no se lo puso a Jesús, no le dijo por tu culpa se murió. ¿Verdad que no? Dijo, y aunque no hiciste caso cuando te hablamos, no hay problema. ¿Por qué? Ella sabe algo que muchos cristianos hoy no saben, que Dios es soberano, que nada pasa sin que Él lo autorice. Así que si tú tienes un Dios soberano y sabes que pasó algo así, una desgracia fuerte, ¿te vas a enojar con Dios? Vas a decirle, yo sé que si me hubieras contestado la oración que te hice, si cuando te dije, por favor, sánalo, me hubieras hecho caso, no estaría muerto. Pero aún así, lo acepto. Marta la afanada, ¿verdad? Agarró la onda. Pero esa no es la mujer que Dios quiere que recuerdes, ¿verdad? Sigamos leyendo. Versículo 23 al 28. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí, te llama. Ok, ¿te fijas cómo María está consciente de la doctrina de la salvación, de que Él es el Mesías, y separa el dolor de la muerte de su hermano con la persona de Jesús? Y acepta que aunque Jesús se ha comportado de una manera muy extraña, son eventos separados y no la pone en conflicto con Dios. Nuestros problemas no son la justificación para enojarnos con Dios, sino que los aceptamos porque sabemos que Él tiene control de todas las cosas.
y Él hace lo mejor para nosotros. Lo acepto y por eso, a pesar de estar en un dolor muy profundo, no me rebelo contra Dios, porque entiendo quién es Dios. Las personas que se rebelan contra Dios porque les va mal, no han conocido a Dios. ¿Verdad? Versículo 29 al 35. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. ¿Por qué ahora sí llora y antes no? Porque ahora se conmovió, se turbó profundamente y antes no. Dices, no, es que no es lo mismo verlos. De lejos es una cosa, pero ya viendo ahí, ya te cala. Entonces, cuando vas a buscar a Dios en oración, ¿también llora y se conmueve? ¿O no? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Sintió feo? Bueno, a los judíos que estaban ahí se les olvidó el asunto de Jesús, ¿verdad? Lo vieron a Jesús y antes de poner a decir, ¿qué estás haciendo aquí?, o agarra piedras, ellos también lloran. Así que Lázaro no nada más era alguien conocido, era alguien estimado por todos los judíos que estaban ahí. Entonces, al igual que su hermana, si estuvieras aquí no hubiera pasado, pero igual no tiene conflicto con Jesús, ¿verdad? Lo acepta. Cuando dice que Jesús se turbó y se conmovió profundamente y luego después llora, el original nos da información que ninguna de las versiones en nuestro idioma nos da. Cuando dice que Jesús se turbó, la palabra griega es embrimaomai, que se traduce como conmoverse con enojo, suspirar con disgusto, expresar indignación y descontento. Así que, ¿sintió cosita? ¿Sintió feo por ellos? Está conmovido profundamente. Fíjate, la palabra se turbó es eso, la palabra conmovió es el griego tarazo, que se traduce como molestar, agitar problemas. Así que ve que está María, Marta llorando y todos los judíos llorando. ¿Y qué siente Jesús? Enojo. No se dijo, pobres de ellos, no. Se enojó. ¿Por qué? Fíjate bien, cuando llegas a Jesús y estás chillando en la oración, ¿lo convences porque lloras? ¿Le mueves ahí su corazoncito? ¿Qué hizo Jesús? Se enojó. Entonces, no siempre que estés, Señor, aquí vengo, entregar mi alma a clamar, no siempre está, sí, hijo, échale más. No. Se enoja. Porque se enoja. ¿Cuántas veces has llegado quebrantado con Dios y piensas, fue bello, fue hermoso, y Jesús estaba bien enojado contigo? ¿Qué se sentirá que tú llegas llorando y Jesús te ve así como que... Y luego hay quienes cristianos que todavía le dicen, gracias Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchaste y yo tengo fe, yo lo declaro y lo confieso, y se van bien a gusto. ¿Y cómo se quedó Jesús? Enojado. Jesús pregunta, ¿dónde lo pusieron? Ven para que lo veas, y luego llora. ¿Por qué llora? La palabra lloró es dacruó, que se traduce como llorar en silencio. Está bien enojado.
y luego llora. ¿Por qué llora? Yo creo, por la información bíblica, Jesús está molesto. ¿Por qué? Y Él les dijo, va a resucitar. ¿Y qué piensan todos? No, ya se murió. ¿Crees, Marta, que va a resucitar? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo te creo. Pero ya se murió Lázaro. Entonces no está entendiendo nada, ¿verdad? No está entendiendo lo que está pasando. Y eran amigos de Jesús. Han sido enseñados por Él. ¿Por qué están chillando? Por necios. Porque dicen, sí, Señor, yo sé que tú vas a resucitarlo. Va a resucitar ya. Sí, yo lo creo. Pero me duele, y siguen llorando. ¿Cómo Jesús reaccionó ante las lágrimas de todos ellos? Con enojo. Porque no tienes por qué estar así. Fíjate. Vamos a ver que cuando Jesús es presentado ante Caifás rasga sus vestiduras cuando Jesús le dice, veréis al Hijo del Hombre en las nubes y sentado a la diestra del Padre. Caifás, sumo sacerdote, rasga sus vestiduras. Si te vas a la ley de Moisés, está prohibido que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras. ¿Por qué? Dios dijo, hay un hombre en particular, que el primero fue Aarón. Solamente Aarón entrará ante mi presencia, porque la presencia estaba en el arca de la alianza, ¿verdad? No la de Noé. Solamente un hombre, y ese hombre tiene prohibido rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? ¿Porque estaban bien chidas las vestiduras? ¿Por qué? Jesús está con ellos y ve que todos están llorando y se molesta. ¿Cuál es la relación entre los dos eventos? Si tú tienes una relación cercana con Dios, como María y Marta y Lázaro, cercanos con Jesús, como el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, él un día al año. Los que estaban con Jesús, como Jesús le dijo a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estuvieron con Jesús no un día como el sumo sacerdote al año, tiempo, no es exactamente, no puedo decir cuánto lo de Jesús, Lázaro, María y Marta, pero sí estuvieron mucho tiempo conviviendo con Él. ¿Qué esperarías de un hombre que habla directamente con el Dios del cielo y de la tierra y tiene una tragedia? ¿Cómo esperas que reaccione? Que diga, ya no puedo más, ya, y rasga sus vestiduras. Pues a ver, tú eres el que habla con Dios, tú eres el que dices que Dios está en control de todo y te pones así. Era contradictorio que el sumo sacerdote llegara a un punto en el que ya no me importa nada porque me duele. Dices, no, tú tienes una relación con el Dios del cielo y de la tierra. Y Él tiene control de todo. Duele, pero no debes llegar al límite de decir ya no me importa, que era lo que significaba rasgarse las vestiduras. ¿Por qué Jesús se molesta cuando ellos lloran? Jesús les ha dicho, va a resucitar, y no creen y siguen llorando. Es imposible, es incongruente. Quien hace eso no ha conocido a Dios. Y están enfrente de Jesús, y Jesús está ahí, y ellos se comportan como si ya no hubiera esperanza, como si ya no hay solución, y eso le molesta a Jesús. Así que no es espiritual, no siempre es espiritual cuando estás chillando en tu habitación. Cuando llegas a un límite y te descargas, no siempre va a ser agradable a los ojos de Dios. ¿Verdad que no? Mucho depende de qué tanta relación tienes con Él. Si realmente lo conoces, no deberías hacer esos shows. Así que cuando tú estás, Señor, como los de la barca, despierta, ¿no ves que nos morimos? ¿Qué hizo Jesús con ellos? Los regañó, pasó con su fe. Yo esperaría que dijera, ya, mijo, ya, no te preocupes, yo voy a estar contigo. No, eran sus discípulos
y se ponen en esa crisis, una buena regañada. ¿Qué te pasa? Aquí estoy yo estoy en control de todo. ¿Por qué pierdes la esperanza? ¿Verdad? Si no lo has conocido, ve, llora, desahógate con él, ahí lo vas a conocer. Si ya lo conoces, contrólate. No es para que pierdas la esperanza, es para que digas a ti mismo, sí, es duro, es difícil, me duele, pero ahí está Dios y yo confío en Él. No me ha dicho nada, pero nunca me ha dejado. No tengo ningún motivo para desconfiar de Él, y lo que Él decida hacer, estoy dispuesto a aceptarlo. Nunca perderías el control si piensas así. Pero María y Marta, pues no, y los judíos tampoco. Y Jesús, por lo que yo puedo interpretar, ve que están llore y llore y llore todos porque no tienen fe. Jesús está cerca de sus últimos días, ¿verdad?, en la tierra. Las personas con las que han vivido, ¿cómo reaccionan? Así que el llanto de Jesús no fue como podrían imaginarte. Sí, vengan todos, lloremos juntos por Lázaro. No, porque Él sabe lo que va a suceder. Si tú fuiste y viste una película, ves y ves Titanic, y les voy a arruinar al final, se muere Jack. Ya la viste, ¿verdad? Y unos amigos tuyos te dicen, vamos a verla, ya la vi, vamos a verla. Bueno, ¿vas a llorar cuando Jack se muera? Cuando ya sabes de qué se trata la película. Puedes ver que otros están con el moco suelto, sí, porque se murió Jack. Y tú dices, ya sabía, o sea. Ahora, si Dios sabe todo y tú llegas llorando porque se murió Jack, ¿cómo crees que reacciona Dios? Sí, se murió, pero no termina la historia como tú crees. Sigue viendo la película. Sí, se murió Jack, pero ella, bueno, quien vio la película Titanic, se independizó y fue feliz y se casó y visitó todos los lugares que quería visitar, perdón. Yo pienso que en Dios podemos ver exactamente esa misma actitud. Él ya sabe, va a decir, sí, Hernán, se siente feo, muy feo, pero te va a servir. Así que resiste. Sigamos leyendo. Después de que lloró, versículo 36 al 37. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. ¿Ves que no tienen la más mínima idea de que está enojado? Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? Y ya ves como ellos dicen, ¿está llorando? ¿Por qué lloran? Si él pudo haberlo sanado y no lo sanó. Por eso sería muy difícil, sería contradictorio que Jesús esté diciendo, pobrecitos, porque desde el principio no le importó. Él sabe que ese proceso trae un mejor resultado y está dispuesto a dejar que lo vivas. Versículo 14 y 15. Recordemos, capítulo 11, Juan 11, versículo 14 y 15. Por eso les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Así que sería imposible que se alegre y cuando llegue llore porque siente feo. No está llorando porque sintió feo, está llorando por lo que siente, está molesto por la forma en la que están reaccionando. Así que no hay incongruencia ni hipocresía de parte de Jesús cuando está llorando aquí. Versículo 38 al 40 dice, conmovido una vez más, que sigue siendo la misma palabra molesto, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. ¿Te fijas ahora sí? Ya que entiendes que Jesús está molesto, ¿entiendes por qué él le vuelve a decir, no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Este pasaje no significa que si tú crees, todo lo que tú quieras te va a pasar. Porque el contexto es, le está diciendo, ya te había dicho. Y vienes ahora, no, es que ya está todo, el cuerpo ya, o sea, lo abres y eso ya es morbo, Jesús. ¿Por qué razón Jesús querría ver un cuerpo que tiene 4 días de descomposición?
Jesús le dice, no te he dicho, no te dije. Bueno, versículo 41 y 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Por qué gritó Jesús? ¿Por qué no le puede haber dicho, Lázaro, sal? Fíjate, y ora en voz alta. ¿Por qué oró? Para que todos lo oyeran. ¿Qué será mejor? ¿Que ores en silencio o que ores audible? Pregunta para los cristianos. Cuando oro, ¿qué es mejor? ¿Que hable o en silencio? ¿O no vale si lo digo en silencio? Lo que confieses con tu boca, dicen unos. Eso no viene en la Biblia. Entonces, ¿es más efectiva una oración cuando hablas o cuando la dices dentro de ti? ¿Es más efectivo si le digo, sal ahora? O si le digo, salte ya. Jesús dice que ora ¿para qué? Yo sé que tú me escuchas. No necesito hacer esta oración. Lo hago por ellos. Para que crean que tú me enviaste. Así que la oración audible a ti ni te beneficia ni te perjudica. Es si acaso para que el que te escuche vea cómo tú hablas con Dios. Y cuando suceda algo, va a decir, yo escuché eso. Yo vi que Hernán le pidió. Yo escuché, yo estuve ahí. Jesús está diciéndolo. Es más, yo ni oraría. Lo hago por esos que están. ¿Quiénes están ahí? Los que lo habían tratado de apedrear. Los que decían que él no podía ser Dios. Así que grita con todas sus fuerzas. ¿Para que Lázaro lo oiga? No, para que no les quede la menor duda, que primero ora en voz alta, Señor, yo sé que tú me escuchas, pero lo digo por estos. Toda esta bola que dicen que yo no soy tuyo, que yo no vengo de ti, ¿verdad? Y luego dice, Lázaro, sal fuera. La orden clara y precisa, sin faramayas, sin nada. Una orden directa. Y Lázaro sale. Le preguntó a Lázaro. Le dijo, Lázaro, aquí estoy a la puerta y llamo. Como tienes libre albedrío, necesito que me des permiso. Como dijo Marcos Witt, si tú no tienes fe, Dios está atado de manos. ¿Dónde tuvo fe Lázaro? Lázaro está muerto y la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo le haces para que un muerto salga? Y le puedes decir, ánimo, despierta. Solo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón. No. Así es, Lázaro, sal fuera. Cuando tú conociste a Dios, ¿te pidió permiso o te dijo, ven? Yo le dije que lo aceptaba, sí, pero antes de que dijeras eso, ¿qué te llevó a decir, sí quiero a Dios? ¿Qué te llevó a ese punto? Según Jesús, que naces de nuevo. Así que cualquier persona que se acerque a Dios, pregúntale, ¿cómo fue que tú te acercaste a Jesús? Es que lo acepté. ¿Cuándo te preguntó? Pues el que estaba en el micrófono dijo, ¿quién quiere aceptarlo? Y yo dije, pues yo. Pero antes de que dijeras, pues yo, ¿qué te convenció? ¿Lo has pensado? Antes de que dijeras, yo levanto mi mano porque quiero hacer la oración. Antes de que la hayas dicho, tú ya lo habías decidido. Así que no fue porque tú lo escogiste. No fue porque tú lo aceptaste. Hiciste la oración para aceptarlo cuando ya estabas convencido. Y ese convencimiento es una orden divina. Lázaro, sal fuera. Y si Lázaro ya lo habían juzgado y estaba en la parte chida, se hubiera agüitado bien feo, ¿verdad?
No dijo Pablo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Si tú te mueres, tienes la revelación, si supongamos que es cierto, ves a Abraham y ves al pobre que lo tiene ahí, Lázaro, los que usan esa parábola para como base, y tú llegas, tú eres Abraham, chido, y luego te resucitan, regresas a la vida, ¿serías el mismo? ¿Podrías vivir tu vida como siempre? Cuando te mueras otra vez, ¿cuentas los pecados que hiciste de tu última muerte para acá? ¿O ya sabes que ya la hice y vivo como sea? Está muy complejo si consideras que cuando te mueres eres juzgado. Pero ahí están los judíos, ¿verdad? Y todos vieron de forma innegable, sabían que tenían 4 días ahí. Todos los que querían apedrear a Jesús están ahí ahora quitándole las vendas, viendo que a pesar de que ya estaba su cuerpo putrefacto, está enterito, fue regenerado, ¿verdad? Dice el versículo 45 al 46. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y los fariseos ahora sí deciden matarlo. A pesar de ver semejante milagro, unos no creyeron. ¿Quién en sus 5 sentidos después de ver eso dice, es un truco, es un truco? Por eso Jesús les dijo, muchos de los que están aquí no creen en mí porque no son de mi Padre. Terminemos, Juan 12 del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Pausa. ¿Puedes entender todo el contexto de ese momento en particular? Lázaro está ahí en la mesa. ¿Le preguntarías tú algo a Lázaro? ¿No le preguntarías qué se sintió? ¿Qué viste? ¿No viste a Selena y Michael Jackson allá? Como dicen, ¿no? ¿No sería acosado Lázaro con un montón de preguntas? Ahora, si pones a Jesús y a Lázaro en la misma mesa, ¿no es épico? Pero María no está ahí. Dice, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Por qué hizo eso María? ¿Necesitaba que le perdonaran sus pecados? ¿Qué aprendió María en todo lo que pasó? ¿Y qué es lo que Jesús quiere que se recuerde? Fíjate cómo tiene que ver con el dolor profundo, con la forma en la que Jesús reacciona ante tu dolor y con el resultado del dolor que experimentaste. Y Jesús dice, esto que está haciendo aquí María, quiero que todos lo recuerden. Pero no el hecho nada más de que le puso el perfume, sino de por qué María llegó a ese punto. Ahora, ¿por qué nos dice Mateo que en la cabeza y Juan en los pies? Lucas nos da la clave. Lucas dice, esta mujer desde que entré me ha tratado como tú no me trataste, ¿verdad? Me ungió la cabeza, tú no lo hiciste. El hecho de que derramaras perfume o aceite en la cabeza de alguien era cortesía hacia un invitado, pero los pies, eso no. Los pies era humillación. Mateo dice, le puso en la cabeza. Jesús dice, ungió mi cuerpo. Así que no hay contradicción. Lo que empezó en la cabeza como una atención al invitado, Juan registra que terminó María postrada a los pies de Jesús. Y que no son 2 eventos distintos. La tradición que Lucas nos revela nos informa cómo fue que sucedió. Así que cuando María termina humillada, Jesús dice, esto debe ser recordado siempre. Esta es la forma en la que experimentas a Dios. El dolor que Jesús permitió
no se compara con el beneficio que obtuvieron no nada más Marta y María, sino un montón de gente que vio lo que sucedió. ¿Me entiendes? Cuando Dios permite que tú sufras, Él no está llorando por ti, Él dice, vale la pena. Es necesario que pases por allí. Cuando termine este proceso, la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores de parto, pero una vez que tiene a su hijo, el gozo, la alegría hace que se le olvide todo. Por eso, quien conoce a Dios y sufre, no llega al punto de... porque sé que si lo está permitiendo, es porque realmente me va a servir. Y no nada más a mí, sino a todos los demás que hayan visto todo el proceso que viví. Por eso vemos, cuando el cristiano tiene problemas, tiende a ocultarse. No quiere que nadie sepa. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. ¿Pero por qué te da vergüenza? Porque piensan que andan en pecado, que me falta sabiduría, que no sé hacerlo. Pero Jesús dice, no, en el mundo tendréis aflicción. No porque eres pecador, sino porque yo estoy tratando contigo para transformarte a ti y a otros a través de ti. Entonces, ¿qué judío, cuando Lázaro está ahí, se atrevería a decir, nah, Jesús es una farsa? El dolor de Marta y María, ¿a quién benefició también? Por eso que como creyentes, si sufres, sí, llora, es natural, pero no llegues al punto en el que pierdes el control. Si realmente conoces a Dios, no llegarías a ese punto. Tendrías que, aunque duele, decir, como buen soldado de Jesucristo, sufro penalidades. Duele mucho, es muy difícil, pero si Él lo permitió, vale la pena. Por eso que podemos tener paz en medio de la tribulación. No que no se sienta feo, sino que mi confianza está puesta en Él y Él no falla. ¿Entiendes por qué Jesús no se pone a llorar con ellos? Porque dice, sí, es feo, es duro, es difícil, pero lo vas a disfrutar tanto que no te vas a acordar de eso. Cuando termine esto vas a estar tan agradecido que me vas a pedir que lo vuelva a pasar. Jesús mismo lo experimentó. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y había dicho, es necesario que padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado por los maestros de la ley, por los ancianos. ¿Por qué? Porque Jesús, teniendo puestos los ojos en lo que va a suceder, está dispuesto a soportar ese proceso. Y es exactamente la misma actitud que nosotros debemos de tener si es que conoces a Dios. ¿Qué hace que los cristianos de la iglesia primitiva sufrieran de forma tan dispuesta? Precisamente la confianza que puedes tener en el que tiene control de todas las cosas. Así que, ¿quién tiene problemas? ¿Quién le da por llorar porque siente que no hay esperanza? Andas en pecado, por eso, ¿verdad? No tiene relación. ¿Quién de aquí no peca? Como para decir, a mí me va bien porque yo no ando en pecado. El asunto es saber, me va mal, pero si Él lo está permitiendo, a pesar de que yo me esfuerzo por resolverlo, si Él lo está permitiendo es porque vale la pena. Así que sufriré como buen soldado de Jesús. Y es eso lo que hace cuando Jesús dice, oro, Padre, no porque yo lo necesite o porque yo no sé, yo sé que tú me escuchas, pero es por ellos. Cuando tú realmente conoces a Dios, empiezas a ver cómo Dios hace cosas en ti y a través de ti, a pesar de lo difícil de tu situación. Entonces, te está yendo mal, da vergüenza. Da vergüenza si no entiendes el cristianismo.
Porque cuando alguien diga, oye, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Eso aquí no. Bendecido, lee tu Biblia. Sé que estás bien amoladote y te da vergüenza decirlo, ¿verdad? Te avergüenzas de que Dios trate contigo como si fuese algo vergonzoso. Pero no, la frente en alto. ¿Se acuerdan que leímos eso? Los verdaderos adoradores. Romanos 5, la frente en alto, sabiendo que nuestra prueba produce paciencia, la paciencia y así. ¿Te acuerdan? Sí, tengo problemas, pero no estoy desesperado. Estoy confiando, hago lo mejor que puedo. ¿Cómo le dice? ¿Cómo es que Pablo decía? Así como hago yo, así hagan ustedes. Y cuando le iba mal a Pablo, fingía. No. Porque le decía, me han azotado esto y lo otro. ¿No es vergonzoso? Pablo, si tú que has ido al tercer cielo, ¿cómo es que andas en esas fachas? Mira, en la cárcel, ¿dónde está tu reputación? Y él le decía, en tribulación, en angustia, todo y todo. ¿Para qué? Para que veas que a pesar de eso, persevera. Y eso es digno de imitarse. Cuando tú te ocultas y mientes y quieres aparentar que todo está bien, estás, número uno, mostrando que no conoces a Dios, ¿verdad? Y número dos, tú te estás complicando más tu asunto. Es decir, sí, tengo problemas, pero aquí ando echándole ganas como quiera. Yo sé que es temporal. Cuando otro esté en problemas y es que ya no puedo, se va a acordar de cómo tú reaccionas y va a decir, estoy mal, necesito tener el control. Pero imagínate que vienes aquí, le cuentas a alguien y todos chillan porque te va mal. ¿Dónde está el ejemplo correcto? No hay. Yo sé que el Dios de la Biblia a veces es muy frío y no se comporta como nos agradaría que se comportara. Pero esa frialdad de Jesús ante el sufrimiento de Marta y de María y de Lázaro, esa frialdad es la que lleva a María a los pies de Jesús, porque lo conoció de una manera que era imposible que lo conociera de otra forma. María no hubiese tenido el entendimiento, el conocimiento de quién es Jesús si no hubiese pasado por ahí. Así que si tú quieres conocer a Dios, ¿a qué estás dispuesto? El sufrimiento es uno de los medios comúnmente utilizados por Dios para hacerte madurar, para hacerte avanzar, para que lo conozcas más. ¿Quién de aquí no quiere sufrir? Hay unos que se llaman pare de sufrir, ¿verdad? ¿Quién de aquí está dispuesto a decirle a Dios, si he de sufrir, que venga? Si me va a ir bien mal, que venga. Porque todo lo tengo por estiércol, con tal de ganarte a ti. Eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? ¿Entiendes la profundidad de sus palabras? No me importa que me pase lo que me pase, mientras llegue a conocerte más, mientras pueda estar más cercano a ti, no me importa lo que tenga que pasar. Esa es la esencia de un soldado de Jesús. ¿Quién está dispuesto? Vamos a ponernos de pie. Cuando Jesús dice que todos se acuerden de eso, ¿hay alguien de aquí a quien no le aplique eso? ¿Alguien que pueda decir, no, eso no es para mí? Todo ser humano que busca a Jesús necesita entender lo que pasó con María. Por eso Jesús recalca, siempre se debe mencionar este asunto. Esta es la forma más común en la que encuentras a Dios, en la que eres transformado y cambiado desde adentro.
confrontado con tus miedos, con tus temores, con tus dolores, Dios tiene la capacidad de convertirlo en algo favorable. Así como quien quiere tener un cuerpo musculoso tiene que ir a sufrir voluntariamente al gimnasio y hasta paga, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Vengo a maltratarme, que me duela, y ahí te va una lana. ¿Es ilógico? Es ilógico. ¿Qué hacen los cristianos en la iglesia? ¿Qué venimos? Lo que haya que sufrir, lo que sea, estamos dispuestos. ¿Qué sigue? ¿Cómo en lugar de usar el tiempo en otras cosas como vengo y lo uso aquí? En lugar de estar haciendo cualquier otra cosa en mi casa, ¿cómo vengo a emplear el tiempo aquí? Aunque sufra, aunque me vaya mal, aunque me enferme, no me importa, lo que busco es a Jesús. Esos cristianos de ese tipo son los que eran echados al Coliseo romano y no se quejaban. Y morían familias enteras, devorados por los leones. ¿Se quejaban con Dios? Los que quedaban vivos, a los que no llevaban, ¿se enojaban con Dios por eso? Tampoco. ¿Por qué? Porque si Él está en control de todo y Dios determinó que ellos pasaran por ahí, grande será su recompensa. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si viene para acá todo lo que está pasando en Oriente? ¿Estás dispuesto a que te maten con tal de defender tu fe, de no negar a Jesús? Solo un cristiano bíblico está dispuesto a decir, aquí estoy, haz lo que mejor te parezca, pero no voy a negar a Jesús. Te vamos a matar. Hay que decir como Jesús, tú no tendrías esa autoridad sobre mí, a menos que te haya sido dada. Si no tienes ese conocimiento de Dios, tu vida, aunque tú llores y ores y lo que sea, ¿cuál es la reacción de Jesús ante ese comportamiento? No es agradable. Así que entendamos que cuando Dios lo permite, vale la pena. Y que sí, así como Marta y María, ambas sufrían, nunca perdieron, cuando ven a Jesús, nunca perdieron el control hasta que ya no aguantaron más. Si tú sientes que ya no tienes el control, déjate llevar. Si llegaste hasta ese punto, no te resistas, déjalo, habla con Él, quéjate, lo que tengas que decir, pero ponte a cuentas con Él. No cometas el error de querer aparentar que no estás desesperado. Si ya estás desesperado, ve con Él y dile todo lo que sientes. Necesitas pasar por ahí. La próxima vez te aseguro que no vas a llegar al mismo punto. Desde más antes vas a tener control, no va a ser necesario. Y conforme más experiencia tengas, vas a estar como Pablo, mientras todos están naufragando, se está acabando la comida, todos están desesperados, y Pablo quitaba la pena. Y le dice, un ángel vino y me dijo que no va a pasar nada. ¿Cómo le hace Pablo? ¿Qué tantas cosas le habían pasado a Pablo ya? Ahí está la experiencia. Como cristiano, ¿qué tan mal te ha ido? Dices, hombre, de la patada. Yo espero ver una persona serena, tranquila, porque ya tiene un chorro de experiencia, ¿verdad? No, pues fíjate que siempre me ha ido bien. Bueno, agárrate. Son buenas noticias, ¿verdad? Te va a ir mal. Gloria a Dios por eso. Te lo deseo con todo mi corazón. ¿De qué vamos a orar? Lo peor que te puede pasar como cristiano es estar cómodo. Lo mejor que te puede pasar es la disciplina. ¿Cuál escoges? No puedes vivir como cristiano pensando en querer estar cómodo siempre. No se puede. Tienes que estar dispuesto a decir, aquí estoy, hágase tu voluntad. Si tú estás dispuesto, oremos juntos, para que esos que están dispuestos a hacer todo, sean usados por Dios. Que les pase todo lo que les tenga que pasar. ¿Estás de acuerdo?
acepto lo que sea, que me pase lo que tú quieras, pero no me sueltes. Pidamos eso, como ve. Señor, algunos de aquí están enfermos, algunos de aquí tenemos necesidades, algunos de aquí tenemos problemas, algunos de aquí tenemos situaciones difíciles. Hoy queremos hablar seriamente contigo porque hemos puesto en la balanza las cosas que tenemos. Queremos determinar, como Pablo lo hizo, que nada se compara con el valor de tenerte. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros dolores, no te pedimos que los quites, sino que los uses. Así como usaste el dolor de Marta y María, así como usaste la muerte de Lázaro, te pedimos en tu misericordia que las cosas que nos han estado pasando, que son desfavorables, las cosas que nos desaniman, las cosas que nos merman nuestra vida diaria, no te pedimos que las quites, sino que las uses para transformarnos. No queremos pedirte para nuestro bien, queremos pedirte tu voluntad. No queremos enfocarnos en los bienes materiales o en los bienes físicos. Enséñanos a dar el valor correcto a todas esas cosas, pero te hemos conocido, hemos probado tu gracia, hemos probado tu gloria y queremos más, Señor. Nada se compara con tu presencia, nada se compara con el entendimiento que nos regalas. Concédenos a través de todas las experiencias, buenas o malas, que permitas en nuestras vidas, concédenos encontrar la salida en cada una de ellas. Como tú lo has prometido, que en cada situación siempre nos darás juntamente la salida. Enséñanos a que conforme avanzamos en problemas, en bendiciones, podamos madurar conforme a tu voluntad. Que cada vez nosotros podamos ser un fiel reflejo de todas las experiencias que hemos tenido contigo. Permítenos ser honestos cuando nos va bien, honestos cuando nos va mal. Concédenos entender que a veces permites el sufrimiento no nada más para nosotros, para nuestro beneficio, sino también para beneficiar a los que se enteran de nuestro sufrimiento. Así que no queremos estorbar, no queremos impedir la obra que tú quieras hacer, queremos orar como Jesús lo hacía. Reconocemos que muchas de las cosas que vivimos no son agradables y que no las queremos. Tal como Jesús dijo, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero igual que Jesús, queremos pedirte que no cumplas nuestra voluntad, sino la tuya. Tu voluntad es mejor, tu voluntad es mayor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que por favor, si alguna cosa que te pedimos, si alguna cosa venimos en oración a ti, no nos la concedas a menos que sea tu voluntad. No nos entregues a nuestro propio pensamiento. Más bien, condúcenos en tu camino, Señor, proveyendo con tu gracia y tu misericordia para que podamos permanecer fieles. Señor, enséñanos a ser instrumentos útiles en tus manos. Enséñanos a ayudar al que está sufriendo, a ayudar al que está en necesidad, para que no pierda la esperanza, para que no llegue a un punto de quiebre, sino que podamos ser un fiel reflejo de la relación que tenemos contigo y de la confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Somos tus siervos, eres nuestro amo y Señor. Hágase tu voluntad. Gracias de antemano por lo que vas a hacer. Amén.